Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora aquí, mi amigo y hermano, mi querido pastor, el pastor Elmer Hernández. Estamos aquí, ¿por qué, pastor? Dígame. Porque queremos hacer una nueva serie de el poder de la oración, ya que es una serie del poder de la palabra, pero en este caso vamos a agarrar el tema del poder de la oración, ya que la oración es un tema muy importante en la vida de todo cristiano y necesitamos saber cómo nosotros poder darnos cuenta de que en la oración hay poder para poder obtener todo lo que nosotros querramos. Amén, varón. Amigo y hermano, fíjese usted, y usted también lo sabe, hermano, que la oración es un medio de comunicación a través de la palabra que se habla. Y en este caso la oración es ¿hacia quién? Hacia Dios. Hacia Dios, pero ¿qué significa la oración? Oración, para empezar, le digo, en la definición más básica, ¿sí? Es una frase compuesta por dos o más palabras. Por ejemplo, yo quiero, ya estoy diciendo una oración. Yo quiero caminar. Y en este caso, la oración es lo que nosotros hablamos, lo que comunicamos con Dios. O sea, quiere decir que es hablar con Dios la oración. Amén. Y la oración, hablar con Dios, hermano pastor, ¿usted cree que debe hacerse de una manera así, muy a la ligera, muy...? Bueno, como usted dio una metáfora al comienzo de que es lo que yo quiero, creo que no debe ser a la ligera porque primeramente es hablar con Dios, no es hablar con cualquier persona. Okay. Cuando se dice hablar con Dios, primeramente se tiene que hacer con respeto, con entendimiento y de alguna manera es un diálogo que se toma o que se agarra para hablar con Dios. O sea, yo creo que siempre en una oración lo primero que debe de haber es dar gracias. Eso es lo primero que debe de suceder en una persona que hace una oración. Entrar con darle gracias al Señor por lo que Dios le ha dado, por la vida, por haber abierto sus ojos. Luego después adorarle, darle el honor por todo lo grande y lo maravilloso que es. A lo último debe de ser el momento de pedirle o de cuando tiene una necesidad, ya que la oración en sí es una manera de acercarnos y de hablar con Dios. Yo sé que Dios nos escucha en todo momento. Pero fíjese una cosa, pastor y amigo, fíjese una cosa. La oración a Dios debe ser un diálogo franco, o sea, un diálogo sincero, sí, un diálogo donde no escondamos nada, porque ¿con quiénes hablamos? Con Dios. Y para el cristiano, para los que somos hijos de Dios, pues es con nuestro Padre Celestial que hablamos. Y para nuestros amigos que aún no se han entregado a Jesús, eso no quiere decir que Dios no los escuche, pero sí lo que recomendamos, hermano pastor, es que la gente sea sincera, sea honesta, sea sin tapujos, que hable sinceramente, hermano, porque Dios lo ve. Sí, porque primero lo que uno debe de hacer cuando se acerca al Señor es pedir perdón por las faltas y por todo lo que hayamos cometido. La Biblia dice en el libro de Santiago, si alguno está enfermo, llame a los hermanos de la iglesia para que oren por él. Pero también dice que si ha habido pecado, le será perdonado. Amén. O sea, es importante que una persona cuando se va a acercar a Dios a través de la oración, pida perdón primeramente, como para abrir ese diálogo sincero con Dios, no esconder nada, sino que ser transparente. Señor, la regué. Señor, dije esto, me enojé. Señor, perdóname, Señor. La sinceridad es la que a Dios le agrada. Pero usted dijo, la sinceridad es lo que Dios le agrada. Y algo que quiero yo remarcar al pastor es lo siguiente: la oración debe de ser a Dios. Pero quiero enfatizar esto, pastor. No debemos orar a ningún otro ser. O sea, la oración ni a ninguna cosa hecha, ni ninguna cosa creada. De imagen. A nada de eso. Porque, ¿sabe qué sería? Como una pérdida de tiempo. Hay otra cosa que la Biblia también, que no hagamos vanas repeticiones, dice. Exactamente. Eso dijo el Señor Jesucristo: y vosotros cuando oréis,
no hagáis vanas repeticiones como hacen los gentiles que creen que por la palabrería van a ser escuchados. Pero fíjese, pero aún así quiero que veamos, pastor, lo que nos dice el libro de Éxodo, porque le digo, para mí es importante que el pueblo cristiano primeramente y también nuestros amigos que tienen algún familiar cristiano entiendan por qué nosotros los cristianos evangélicos simplemente oramos a Dios, pastor. Amén. Porque hay mucha gente que ora a tantas cosas, pero es una pérdida de tiempo y lo vamos a demostrar porque el Dios de los evangélicos, el Dios que hizo, el Dios de los cristianos, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Es el único Dios. Y quiero soportar esto, pastor, con lo que nos dice la Escritura en el libro de Éxodo. Usted puede ver lo que dice aquí la Escritura. ¿Qué dice el Señor? Y habló en Éxodo capítulo 20. Y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nosotros los cristianos, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro suficiente y único Salvador, los que por su gracia hemos nacido de nuevo, ¿de dónde nos sacó Dios, hermano? De la tierra de Egipto. Egipto simboliza esclavitud. Esclavitud. Y estábamos esclavos al pecado prácticamente cuando no conocíamos a Cristo. Y es horrible eso, hermano, estar esclavizado al pecado, ¿eh? Es uno de los males más graves. Entonces, ¿Y quién fue que nos sacó? Pues Dios. Dios. Jehová, nuestro Dios, nos sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. ¿De cuántos vicios, hermano? De mentiras, de adulterios, de fornicaciones, de pleitos, de congojas, de ansiedades. De todo eso nos sacó Dios. Y por lo tanto, dice Dios, como yo te saqué, como yo soy tu Dios, yo te salvé, yo restauré tu matrimonio, yo restauré tu salud, porque Dios hace esas cosas. Nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, eso nos está pidiendo Dios. No, y para explicarnos nos dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y luego sigue añadiendo Dios. Ok, porque se hacen imágenes. Pero va más allá, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué, hermano? Porque no le agrada a Dios. O sea, esa fue una de las cosas que él habló en su ley. Porque dice, yo soy Jehová tu Dios. Fíjense, hermano, que de lo que está hablando pasó el caso con los 3 hebreos. También pasó con Daniel, cuando Nabucodonosor hizo una estatua. Sí. Y les pide que la adoren. Así es. En el caso de Daniel, el castigo era echarlo al foso de los leones, porque digo, yo no me arrodillaré. Luego los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, al igual rechazaron el postrarse ante una estatua que había hecho un hombre. Y dijo, si Dios nos salva, bueno, y si no, pues tampoco, también, ¿verdad? Pero cuando los echan al foso, dice que al horno, recalentaron 7 veces. Ahora, por la desobediencia, y estos hombres estaban tan seguros que su Dios, el creador de todas las cosas, merecía toda la adoración, toda la exaltación, la consagración. Y ninguna otra imagen merecía que ellos hincaran. Y la respuesta fue que Dios los salvó, porque Dios los libró de ese horno. Amén. Al igual, nosotros lo que debemos de entender es que Dios es nuestro hacedor, nuestro todo, el alfa y el omega. Y a Él es que nosotros le tenemos que dar gloria. Y cuando hay un problema, o aunque no hayan problemas, porque la oración, hermano, no es solamente cuando tienes un problema. Así es. Sino que en todo momento, cuando tú tienes agradecimiento, cuando tú estás en una situación, debe de ser una práctica con el Señor, porque es un diálogo que uno tiene que mantener con el Señor en oración. Por eso que creo que la oración, hermano, es tan vital en la vida de cualquier cristiano que ha recibido a Cristo. Los hombres del ayer, los que están plasmados en la Biblia, fueron hombres de oración. Así es. Hombres que tenían esa relación con Dios. Así y esa relación, hermano, se tiene que mantenerse. Que cultivar. Cultivarse es como en el hogar, ¿vea? Cuando usted tiene a su esposa. Usted tiene que mantener esa relación de muchas maneras, dialogando, comprendiéndose, ser sincero, porque lo que sucede es que venimos a ser unos hipócritas. Póngale que usted le dice te amo, pero
a cuando usted quiere demostrarle lo contrario. Ahora, pero por eso que con Dios, hermano, la oración debe de ser sincera primeramente. Y solamente a Él. A Él solamente. A Él. Porque en este caso, pastor, miren, hay muchos amigos, familiares nuestros, que aún estando dentro de grupos cristianos, y cuando digo cristianos, es porque según las estadísticas del mundo, todos los occidentales que somos nosotros, Europa y los occidentales y otras partes también, nos categorizan dentro de cristianos. Y aproximadamente los últimos cifras que yo escuché, que hay 2.500 o creo que 3.000 millones de personas cristianas. O sea que todos se van a ir al cielo. No, no todos se van a ir al cielo. Porque ahí dentro del cristianismo entran desde católicos hasta protestantes, hasta ortodoxos. O sea, entran todos. O sea, a todos nos meten dentro del mismo saco. Pero el cristiano evangélico se caracteriza por adorar solamente a Dios. Y hay otras denominaciones cristianas que tienen ídolos. Y eso a Dios no le gusta, pastor. Porque Dios dice, no te vas a inclinar a ellas, lo dice Él, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, que Él es fuerte, varón. Y mucha gente no lo entiende. Él es fuerte y celoso. Dios es celoso. Amén. O sea, Dios requiere exclusividad. Recuérdese que hay dos dioses, ¿no? Sí. Y el Dios de este mundo, que es Satanás. Y a través de ese Dios, ese mismo Dios, y hace muchísimos dioses. Claro. Y Él no es celoso. No, a Él no le importa. No. Pero Dios, nuestro creador, nuestro hacedor, sí es celoso. Oh, sí. Dice lo que está leyendo, no te inclinarás a ellas, hablando de imagen, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, que miro. O sea, qué hermoso es eso. Por eso es que una persona que ora a Dios tiene que saber a quién ora. Ahora, hermano Alfredo, quizás con esto que estamos explicando podría decir cualquier persona que es nuevo en el evangelio, bueno, entonces yo no puedo orar. Bueno, ¿dónde? Que puede orar, sí, pero lo que le recomendaríamos es que no pierda su tiempo. Que ore, o sea, por la vía correcta. Jesús les dijo, una de las cosas que Jesús dijo, que cuando le pidamos algo, lo pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, porque podemos nosotros de alguna manera quizás equivocar nuestra adoración o nuestra conexión con Dios. Cuando, por ejemplo, en una oración debe de ser algo tan... Yo siempre ejemplifico esto, lo grande que es Dios. Cuando yo veo, por ejemplo, los programas que tienen los presidentes, cuando invitan a hombres o a reporteros y están ahí y todos están pendientes en cada palabra que va a decir el presidente. Si alguno está allí cucuchando o hablando, ese lo sacan, porque ese no supo a qué fue. No supo. Lo respetan tanto a ese hombre que lo han puesto y que a los que invitaron son personas que de alguna manera saben a qué van. Ahora es lo mismo, nosotros como hijos de Dios le debemos un respeto a Dios y llegar con esa reverencia y saber que Dios es un Dios que le agrada que nosotros nos acerquemos a Él. Dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de su gracia. Fíjese, hermano, que antes de que Jesús viniera a morir, no podían los hombres acercarse como usted y yo. No, no podían. O sea, los hombres del ayer, antes de Jesucristo, tenían que buscar un intermediario, porque solo el sacerdote podía hablar con Dios. Es más, en el templo había una cortina en donde a cada año entraba el sacerdote a espiar, a pedir por los pecados del pueblo. Así es. Pero era aquello tan sacro y tan delicado que al sacerdote le tenían que amarrar como una especie de un lacito en el pie, porque nadie podía entrar a ese lugar. Cuando él iba mal o no estaba bien preparado o limpio, ahí quedaba fulminado. Ahora lo tenían que jalar porque nadie podía llegar y le ponían un tipo de castañuelas en sus pies. Campanitas. Para que él hiciera ver a los demás que estaba vivo. Era tan cuidadoso aquello, tan importante. Yo creo que cada sacerdote que entraba ahí tenía que entrar bien. Así es, varón. Ahora, cuando vino Jesús, hermano, y
resucitó entre los muertos, ese velo se rompió. Ujú. Hoy todos podemos entrar a ese lugar santísimo. Y todos podemos comunicarnos con el Dios Amén. verdadero. Y amigo, hermano, o sea, hermano, esto lo sabemos los evangélicos, pero muchos amigos no lo saben. Y no es querer atacarlos a ellos, no es querer decirles que están mal, pero con la palabra de Dios es que hay que educarnos. Es una gran maldad, hermano, cuando una persona ora a otro Dios, cuando ora a un ídolo, cuando ora a una estatua. Porque volvamos a lo que nos dice aquí. Nos dice que Él es fuerte y celoso. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es que de los que le aborrecen. Porque eso es aborrecer a Dios, pastor. Mire, Aunque algunos, fíjese, hermano, que lo hacen por ignorancia. pues sí, pero ahorita lo estamos educando. Sí, pero nosotros que tenemos la palabra de Dios y que sabemos bien el camino correcto, debemos de, como por ejemplo Moisés cuando se le habla, vea, que fuese a sacar al pueblo de Israel. Moisés yo creo que sabía quién lo había enviado, pero él quería una reconfirmación. Y si me preguntan cuando voy y le dice a los egipcios, ¿quién les digo que me envió? ¿Y qué le dijo? El yo soy te ha enviado, diles. Así es. O sea, el mismo que les dio las tablas de la ley y lo que está leyendo usted, que él es celoso. Porque los hombres por naturaleza siempre se hacen imagen. Oh, sí, hermano. Han buscado adorar algo, cualquier cosa. Y ese es un problema. Y ahora, fíjese, ahorita, usted que acaba de decir eso, esa es una distracción que el diablo, que el Señor lo reprenda, Amén. ha puesto en el ser humano para desviarlo del Dios verdadero. Y de hecho, Dios mismo hablando por medio de su profeta, allá en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, verso 20, Dios pregunta, ¿qué es lo que pregunta Dios? Isaías. Perdón, Isaías 40, 18 al 20. ¿Qué nos dice? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y sigue diciendo, sigue explicando. El artífice prepara la imagen de talla. El platero extiende el oro y le funde cadenas de plata. ¿Y qué hace el pobre? El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Aquí vamos a comparar a Dios, dice aquí. ¿O qué imagen le pondremos? No se puede, hermano. No se puede. Pero el hombre lo hace. Se recuerda en una ocasión que Israel, el arca del pacto, hay un rey que la lleva a su templo y lo pone junto a un dios que él tiene, al dios Dagón. Ajá. Y fue tan tremendo que en la mañana amanece el dios Dagón con las manos quitadas. Así es. Y, o sea, donde quiera que estaba esa arca del pacto, había bendición. O sea, dando a demostrar que Él es el único quien merece adoración, quien merece exaltación. No hay otro, hermano. No hay otro. Y el mismo Dios mismo hablando por Isaías, capítulo 44, verso 8, ¿qué dice Dios? No hay Dios sino yo. No hay fuerte. Y luego dice Dios, yo no conozco a ninguno. No hay, hermano. No Fuera hay. de Él no hay otro. Y veamos cómo nos explica Dios. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión. ¿De qué son testigos? De que los ídolos no ven ni entienden. Y pregunta a Dios, ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí todos los suyos, y eso está tremendo. Amigo, esto está tremendo. He aquí todos los suyos, los que hacen esos dioses o los que los adoran, serán avergonzados. ¿Por qué? Porque los artífices, los que hacen eso, ¿qué son? Son hombres. Y todos ellos se juntarán, se presentarán y serán asombrados a una. Y luego dice, fíjense cómo Dios va relatando el proceso. Y amigo, velo, no es nosotros, es Dios el que dice. El herrero, ¿qué hace? Toma la tenaza, trabaja con las ascuas, con el fuego, en el horno, le da forma con los martillos. Y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego el hombre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El que está haciendo Dios se desmaya.
Bueno, el carpintero, aquí entra un carpintero, tiende la regla, lo señala con el almagre, lo labra con los espillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, lo hace de cedro, algunos otros de ciprés, algunos otros de encina, que crecen en los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia. Y fíjese, de él se sirve luego el hombre de la leña para quemar. Toma de ellos para calentarse porque hace frío. Con ese mismo palo, esa misma leña, cuece panes. Y además hace un dios y lo adora. Y fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Y aquí viene la conclusión. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de ese mismo leño se come la carne, hace su carnita. Se prepara un asado y se sacia. Con ese mismo fueguito, con esa misma leña, se calienta. Y dice, me he calentado y he visto fuego. Y del sobrante de ese pedazo de leña, ¿qué hace? Dice Dios. Hace un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Y aquí concluye Dios. Como, hermano, amigo, es que Dios habla. Dios nos está mostrando cuál es el proceso y cuál es el peligro y la pérdida de tiempo que hay. Dice Dios, no saben. Esto está triste. Ni entienden, porque están cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre, o sea, no piensa para consigo mismo. No tiene entendimiento para decir, bueno, parte quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y comí. ¿Y haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta. Su corazón, eso es terrible, varón. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Qué tremendo, esa es pura palabra, hermano. Porque, o sea, lo que ha venido leyendo usted no es parte de nuestro corazón, sino que Dios. Es Dios hablando. ¿Por qué importante es eso? Entender que Dios es único y Él merece solo Él a la adoración. Ahora, por eso que la oración, hermano, debe de ser canalizada solamente hacia nuestro Dios y no a nadie más. Amén, hermano. No darle culto a nadie más, a ninguna otra imagen. Imagen o estatuita o foto o escultura, no. Sí, porque algunas veces las personas, cuando usted les pregunta ¿por qué le oras a algo de eso? Dicen, no, pero que detrás de eso está Dios, dice. No dicen. No los adoramos, los veneramos. Hermano. Es lo mismo. Y si usted busca en el diccionario, adorar y venerar es lo mismo, pero con diferentes palabras. Ahora, hermano, pero viene al caso, ya que estamos hablando de eso. ¿Qué tal cuando usted le pide a María? Pues mire, yo creo que María es una mujer digna de respeto. Y fue una mujer santa. Y digna de imitarla. Y de admiración. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero de ahí en adelante es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, del hombre, porque él era Dios 100%. Él era Dios, sí. Y hombre también 100%. Pero la Biblia dice que nadie va al Padre, sino es a través de Jesús. Eso lo dijo, míralo. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo, por el apóstol Pablo. ¿Qué dijo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Desafortunadamente, por la mala instrucción, muchos cristianos dentro del, por ejemplo, de los católicos, o muchos cristianos dentro de otros grupos que tienen a hombres que los idolatran, porque es lo mismo, idolatran a hombres o idolatran a su fundador. Y puede pasar aún también en personas ignorantes, en la ignorancia adoran hasta el pastor. Es lo que le digo. Porque esto pasa en todas las esferas. En todas las esferas. Hay un solo Dios. No hay dos dioses, pastor. No hay. Solamente hay uno. Hay un solo Dios. Ahí hay un solo mediador. Este mediador no es ni Pedro, ni Pablo, ni Jacobo, ni María, ni ninguno. Solamente es Dios, hermano. Es lo que tenemos que considerar nosotros. Amén. Y a Él se le pide.
A Él se le pide y única y exclusivamente a Él, varón. Y a Él se le adora cuando nosotros estamos adorando a su nombre. Por eso es la importancia de nosotros poder entender que la oración es tan vital, pero debe estar bien canalizada, porque cuando no se canaliza en el lugar correcto, es una pérdida de tiempo, es un problema. Pero creo que lo que queremos dejar bien sembrado en el corazón es que puedes hablar con ese ser tan supremo. Yo he escuchado como estas frases: hermano, ore por mí porque Dios es muy grande y a mí no me escucha. Y a usted sí lo escucha. Sí, según ellos. Y tienen razón, puede que tengan razón. Bueno, la Biblia dice que Él no escucha a los impíos, ¿verdad? Exactamente. Pero que al justo Él lo escucha. O sea, cuando una persona anda rectamente ante Dios, porque al igual, creo que esto es importante de estar recto delante de Dios para que Dios te escuche. 100%. Ahora, en la oración, este es otro programa. Se requiere fe. Amén. Pero primero empezamos con eso. ¿A quién hermano, le vamos a dar nuestra oración? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo hacemos con una conciencia limpia, franca y sincera, cuando lo hacemos honestamente, hermano, o incluso, mire, si la persona está en pecado, con mucho más razón tiene que venir a Dios, pedirle perdón. Amén. Y humillarse ante Él, pero ante Él, única y exclusivamente ante Él. Porque cuando uno se acerca ante Él, sucede lo que nos dice aquí la Escritura. Dice la Escritura en Jeremías 33:3. Clama a mí, dice el Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor, hermano? Si yo te responderé. ¿Y qué va a hacer más Dios? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién te garantiza eso? Dios. Solamente Dios. Ahora, ¿qué es clamar? Clamar es dar voces diciendo, Señor, es como, por ejemplo, clamar es como cuando una persona está ahogándose. Lo primero que hace esta persona, sabe que está ahogando, es clamar que alguien ayuda, por favor, alguien puede alguien me puede sacar de donde estoy. O sea, tiene que clamar con una desesperación porque se está ahogando. Clamar. Eso es lo que una persona hace cuando... pero ¿cuál es el problema? Muchos claman solo cuando están en ese momento. Sería hermoso cuando ya no estás en ese momento dar gracias, ¿verdad? Porque la oración tiene muchos matices. Sí, de dar gracias. La Biblia habla de que demos gracias por todo, pero por lo general casi vemos la mayoría de las personas que oran cuando están en problemas. Así es. Y como que Dios es solamente cuando estamos en la dificultad. Pero, Mano Alfredo, yo creo que la oración es tan poderosa, pero lo que hace poderosa una oración cuando un corazón al igual está limpio. Amén. Cuando un corazón sabe a quién él está hablando, con quién está él allí dialogando, porque yo creo que quizá alguien dirá, pero si Dios conoce todo lo que me pasa. Pero de todas maneras, no, o sea, uno tiene que expresarlo. Amén. Y ya porque se nos está acabando esta sección, le voy a decir, hermano pastor, y a todos nuestros amigos y hermanos, las razones por qué a Dios no le agrada que se le rece a los ídolos. Fíjese muy bien, razones porque a Dios no le agrada que se le rece a los ídolos o a las imágenes. Número 1, porque dice que yo soy Jehová tu Dios y Él es fuerte y celoso. Número 2, porque no hay Dios sino solo Él, no hay fuerte. Dice Dios, yo no conozco a ninguno. Número 3, Isaías 42:8 dice Dios, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Y número 4, el Espíritu Santo nos los ordena, que no nos distraigamos, pastor, porque imagínese que le dice, si tú tienes una emergencia, marca el 911, pero ¿qué pasa si usted marca el 811? No le va a contestar. No le va a contestar. Equivocadamente. Bueno, sí le van a contestar. Pero no para ayudarle. Pero son los que localizan las líneas de agua, las líneas de gas y todas esas cosas. Equivocadamente. Y dice Hebreos 12:12, en cuanto al Espíritu Santo que nos los ordena para que no nos distraigamos, dice, ¿en quién debemos poner nuestros ojos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, Amén. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. A Él hay que orar. A Él hay que orar. Única y exclusivamente a nuestro Dios hay que orar. Así que, bueno, se nos ha acabado esta primera sección del poder de la oración. Pues estamos aquí para servirte, el pastor Elmer Hernández. Bendiciones. Y saben que si quieren algún comentario, Pueden escribirlos. ¿A escribirlo. dónde nos pueden escribir, hermano? lo pueden escribir en la caja de comentarios. Y sobre todo que se suscriban a estos programas. Exactamente. Y compartan, hermanos, compartan, por favor. Porque el deseo de nosotros con esta serie del poder de la palabra, y ahorita que estamos hablando del poder de la oración, es de que el pueblo de Dios sea instruido, no solamente pasar un rato agradable, lo cual a mí me la paso bien aquí con mi brother, platicamos y echamos un buen diálogo, pero es necesario que ustedes también se eduquen, porque hermano, dice la Escritura, mi pueblo pereció por falta de por conocimiento. falta de conocimiento. Así que ya sabe, estamos aquí para servirle. Suscríbase si no se ha suscrito, comente, comparta, porque tenemos que orar al Dios verdadero. Cuídense mucho. Amén. Dios les bendiga. Le damos un abrazo a la distancia y que Dios nos los bendiga.